Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos al curso de Aleph Bet. Esta es la clase uno y el nombre del curso es Comprendiendo la creación a la luz de las letras hebreas. Esto lo vamos a ir definiendo con el tiempo para entender a qué se refiere precisamente este título. Las personas que ya anteriormente han estudiado conmigo, pues ya conocen mi método de cómo es mi didáctica. Entonces, pues bueno, vamos a estar trabajando de la misma forma. Permítanme, voy a silenciar los micrófonos. Listo, muy bien. Pues entonces vamos a iniciar con la clase uno. En esta clase vamos a ver una introducción de lo que vamos a estar haciendo. Es un tema importante, lo que es el alfabeto hebreo, y que se complementa con el otro curso que también estoy dando del árbol de la vida, puesto que tienen mucha profundidad estos temas. Entonces, hablar de todo en un solo curso, pues es prácticamente imposible y prefiero por eso separar los temas para complementarlos uno a otro. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el objetivo, en específico qué es lo que busca o lo que pretende este curso, es brindar la información sobre lo que es el alefato hebreo. El alefato hebreo, que es un mecanismo, una herramienta que nos va a permitir no solamente decodificar lo que es el conocimiento cabalístico, sino también comprender cómo está estructurado y darle un sentido, como siempre lo comento, de forma sencilla y fácil de entender para llevarlo a la vida diaria. Eh, Esto de las letras hebreas es un tema que pues es constante y es lo básico dentro de la Kabbalah para poder comprender cómo está estructurado todo el sistema, pero que pues tiene bastantes capas o bastantes velos y que pues muchas veces no llegamos a penetrarlos todos. Entonces el objetivo es dar esta información de la forma más clara, sencilla, para que puedan ustedes entenderlo y llevarlo a la vida personal. En este caso, también es importante agregar que pues vamos a buscar lo que es la relación entre ese concepto de la letra y a qué refiere dentro de nosotros y la energía que se manifiesta a través de ello. La expectativa de este curso, más que expectativa, como comentaba anteriormente, es un deseo y es que podamos adquirir el conocimiento que nos permita comprender este significado de cada una de las letras, ya que es una herramienta pues realmente básica con la cual está estructurada todo el compendio cabalístico de razonamiento. Entonces, esta expectativa la llevo a buscar la comprensión de esto a través de las clases que vamos a estar impartiendo, donde vamos a ir revelando partes de información. Dentro de las aclaraciones que quiero dar es sobre el uso del material que vamos a estar pues prácticamente implementando, que es, como siempre, en los cursos que doy, es el Sefer Yetzirah y la Torah. También hay parte de otros libros o información de otros libros, como el Zohar y otros libros de Kabbalah, pero lo importante que quiero yo aquí plasmar con ustedes es cómo yo he logrado comprender esto para que desde mi experiencia que tengo como practicante de esto, que ustedes puedan servirse de ello y pues tener lo que es el acceso que por lo menos yo tuve o la satisfacción que he tenido de estudiar esta herramienta. Entonces, antes de empezar, vamos a hablar de algunas partes preliminares, como ya sabemos, para entender cómo vamos a ir adquiriendo este conocimiento. Entonces, lo principal aquí es, vamos a ver lo que son los arquetipos. Vamos a entender a qué se refiere el arquetipo porque es de lo más importante de comprender para poder eh, penetrar en el secreto de cada una de estas letras. También vamos a hablar un poco de qué es Kabbalah. Hay algunas personas que han estudiado conmigo, pues seguido lo ven en los cursos, pero pues si hay personas nuevas para que desde lo que yo comparto se entienda qué es el concepto de Kabbalah que manejo
y por qué vamos a utilizar estas herramientas o para qué nos sirven también. También vamos a ver cuáles son las letras hebreas. Dentro de las letras hebreas existen varias profundidades, como lo vamos a ver, como lo hemos visto en otro curso del árbol de la vida, son parte de lo que se utilizó del creador para poder formar lo que es el mundo. Además de lo que son las letras, se utiliza el árbol de la vida, pero aquí vamos a enfocarnos a lo que son las letras. En el árbol estamos viendo las esferas, las dimensiones y los senderos, pero aquí vamos a entender más que nada lo que es la letra por sí sola, más que el sendero como en el otro eh, curso. También lo más importante que vamos a ver en esta clase es qué relación tienen con la creación, porque quizá hemos escuchado cómo las letras hebreas pues, son lo que creó el universo, pero ¿de qué forma? ¿A qué se refiere todo esto? También vamos a ver las características en las clases venideras. Vamos a ir viendo cada una de sus capas y penetrando cuál es su secreto, porque parte del secreto es lo que vamos a estar meditando. La forma de poder asimilar esta información no solamente es teniendo esta teoría, sino también en la práctica. Por tanto, la práctica empieza desde la meditación. Entonces, aprender a meditar las letras nos va a permitir que podamos después entender lo que es un nombre de Dios o lo que son los Yehudim y cualquier otra de las herramientas que utilicemos desde la Cábala. Sabiendo lo que se refiere cada una de estas letras, es más fácil entender lo que es todo el código de los nombres de Dios. Entonces vamos a ver lo que son los arquetipos. Vamos a entender qué es un arquetipo de forma muy sencilla y partiendo de que es de vital importancia que nos quede claro el concepto de arquetipo, vamos a ver que el arquetipo es un modelo, aquí dice entre paréntesis originario, es decir, auténtico, original, representativo de aquello que es lo ideal o lo que es ejemplar, es decir, lo que debería ser, aquello que es un ideal. Y esto puede ser tangible o intangible, es decir, cuando yo tengo un ideal, podemos llamar también como referente a lo que es un sueño o una meta, un objetivo, pero lo que debería ser, es decir, lo ideal de eso. Entonces puede ser tangible como pensar el ideal de una casa, el ideal de un auto, el ideal de una ciudad, que es algo tangible, pero también puede ser intangible. En este caso puse simbólico porque los símbolos, a pesar de que los podemos plasmar como las letras, pues el arquetipo que refiere no es precisamente tangible, sino es de orden espiritual, es decir, energética, lo que tiene que ver, por ejemplo, si hablamos del árbol de la vida, pues estamos hablando de emociones, pensamientos y energías o intenciones. Entonces, este arquetipo es aquello que representa lo ideal y constituye la base de diferentes ideas o conceptos. Entonces, a partir de ese ideal se desarrollan diferentes versiones, por ejemplo, de lo que conforma este arquetipo, ya sea de la energía, cómo se va a dividir, por ejemplo, el mundo de Atzilut, se va a dividir, cómo se va a dividir el árbol de la vida en general. Entonces, estos arquetipos van a estar presentes dentro de conceptos u objetos, partiendo de un solo ideal o de lo que debería ser, el estado originario. Un ejemplo fácil de arquetipo para poder entenderlo, podemos tomar la idea de Romeo y Julieta, que representan, por lo menos en la tradición de Shakespeare, lo que es el modelo arquetípico del amor, es decir, es desde el romanticismo cómo debería ser el amor de pareja, la ternura, el drama, todo eso que conforma la situación ideal de este amor, el amor y
para siempre, la pareja, incluso las dificultades, todo eso forma parte de un arquetipo del amor que tenemos, dentro del cual, por ejemplo, también está el desamor. Entonces, Romeo y Julieta sería como el arquetipo de ese amor. Cuando nosotros vemos la palabra Romeo y Julieta, entonces se va a desplegar toda una información de lo que es ese amor. Entonces, el arquetipo va a servir de esa misma forma, como lo que es el ideal, pero que está encriptado, y cuando nosotros lo veamos, ya sea en concepto o en lo que es un objeto, ya vamos a poder saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, si tenemos una cuchara tiene una forma y sabemos que la cuchara pues puede tener un ideal de cómo debe ser, pero también hay una información dentro de la cuchara, no solamente dentro del concepto de para qué sirve, que sería comer, sino también de qué está hecha. Es decir, si es de tal o cual material, si es de plástico, si es de madera, si es de metal, y bueno, después viene otra capa que es, por ejemplo, las cualidades o características que tiene el plástico, el metal, la madera, cómo reaccionan ante el fuego, ante el agua, etcétera. Entonces, de ese modo, el ideal, que es la cuchara, o lo que es el arquetipo de una cuchara, nos va a permitir conocer información que está dentro de ese mismo arquetipo. Por tanto, para aterrizar este concepto, entonces el arquetipo que vamos a estar manejando, o la idea de arquetipo, es entender que va a ser el ideal, es decir, el molde o lo que es el sello de lo que vamos a estar reproduciendo más adelante. Y vamos a hablar rápidamente de lo que es la Kabbalah y por qué usarla. Y esto es importante para que se pueda entender el concepto desde el cual pues, vamos a estar abordando lo que es lo cabalístico, puesto que pues, la Kabbalah está rodeada de mucho misticismo y de muchos conceptos que pueden hacernos pensar que para poder estudiarla necesitamos seguir una línea religiosa, por ejemplo, la del judaísmo, porque si no seguimos las líneas del judaísmo, entonces no podemos estudiar Kabbalah. Y eso realmente no es así, puesto que la Kabbalah no es una religión, sino es meramente lo que es el compendio de conocimientos del universo, podemos llamarle de la causa y efecto y demás leyes universales. Entonces, para entender el vocablo de la Kabbalah, es un verbo que se puede nombrar como lekabel y que se interpreta como recepción o recibir. Y prácticamente es un compendio de sabiduría y metodología, en este caso puse holística, porque lo vamos a abordar desde lo que es el autoconocimiento personal y del cosmos. ¿Por qué? Puesto que la Kabbalah, al referirse a la palabra lekabel, que quiere decir recepción, es el recibir intelectos divinos o inspiración divina que nos hace autoconocernos, nos permite conocer realmente quiénes somos y la relación que tenemos con el cosmos. Un ejemplo de esto es cuando nosotros, pues, pensamos que nos conocemos a nosotros mismos y de repente una persona nos hace una encuesta sobre cuál es nuestra comida favorita, nuestro color favorito y cosas que tienen que ver con nuestros gustos, usualmente podemos, pues, dar una respuesta. Pero muchas veces cuando nos preguntan, ¿y qué se siente esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo defines esta emoción o este sentimiento? Entonces es cuando ya se pone un poco más complicado porque no sabemos qué decir. El abanico de conocimiento que tenemos sobre las emociones, por ejemplo, o sobre los pensamientos o incluso las intenciones, pues es un poco más complejo porque no es tangible. Entonces, lo que nos permite lo que es la Cábala es tener un conocimiento de cómo operamos a todos los niveles, físico, emocional, mental y energético o espiritual. Y de la misma forma,
vamos a ver cómo pues, prácticamente somos lo mismo que todo el cosmos, solo que en diferente aspecto. Tenemos lo mismo que todo lo que existe, pero en diferente forma o proporción. Entonces, esta palabra de Kabbalah nos permite esa parte de autoconocernos, porque muchas veces podemos conocer cómo funciona algo, pero si no lo llevamos a la práctica, si no lo interiorizamos, pues no nos va a servir de mucho para el fin que es en esta vida experimentar y crear. Antiguamente se le conocía esta sabiduría como Jochmat Nishtar, que prácticamente se puede decir el conocimiento de lo oculto, que aquí para entender oculto no es aquello que se oculta porque sea prohibido, porque también pues durante mucho tiempo se ha pensado desde ese mismo, desde esa misma perspectiva religiosa que pues la Kabbalah es algo prohibido. Por eso tiene que ser, tiene que estar oculto, tiene que ocultarse, pero en realidad no tiene que ver con lo prohibido, eso ya tiene que ver más con intereses pues de cada uno de estos movimientos religiosos, pero a lo que se refiere el conocimiento oculto es aquello que no podemos ver. Entonces la Kabbalah nos permite ver más allá de la apariencia, es decir, nos da la capacidad de no dejarnos engañar por la forma y entender la energía que hay detrás. Cuando nosotros podemos ver el mundo de las energías o el mundo espiritual, entonces ya vamos a poder comprender qué es lo que puede suceder dependiendo de qué causa esté yo generando. Por tanto, este conocimiento oculto se puede entender como aquello que está debajo, que no es perceptible a primera vista o a simple vista, pero que existe. En un cuerpo, el maestro Mario Saban lo referencia, por ejemplo, con la piel. Nosotros podemos ver a una persona y pues tiene un ropaje, una vestimenta. Tiene cierta parte de su cuerpo oculta. Después de eso sigue la piel. Si quitamos la piel, siguen los músculos y bueno, hay mecanismos ocultos que para poder aprenderlos, asumirlos y apreciarlos, se necesita un nivel de madurez suficiente para poder comprender que pues debajo de la ropa hay piel y que debajo de la piel pues hay músculos. Pero como dice el maestro Sabán, afortunadamente pues eh, no tenemos la capacidad de ver cuerpos descarnados caminando en la calle, pero digamos que el conocimiento nos permite saber que existe eso debajo y que sin necesidad de verlo sabemos cómo puede funcionar ya teniendo el conocimiento de su existencia. Por tanto, la Kabbalah nos permite conocer esas partes ocultas que están ahí, pero no podemos ver, más allá de interpretarlo como ocultismo o esoterismo, que también es derivado, pero se refiere más a conocer aquello que no podemos ver. Entonces, en el cuerpo escrito de la Kabbalah, que son estos textos de Sefer Yetzirah, la Torah y el Zohar, vamos a estar basando lo que es este estudio para poder tener referencia de lo que estamos hablando. Entonces, habiendo explicado el concepto de Kabbalah, vamos a ver ya en materia lo que son las letras hebreas y vamos a hablar un poco aquí de sus antecedentes. Es importante conocer los antecedentes del alfabeto antes de entrar a lo que es eh, lo que ahora conocemos del alfabeto o lo que actualmente podemos conocer como el alfabeto, ya que la tipografía ha variado de tiempo en tiempo, pero es importante saber el concepto original para después entender que si bien lo que es la forma de las letras tiene una importancia, lo que más importa es el concepto, como hablábamos en el arquetipo. Es decir, no tanto importa la cáscara en sí, sino lo que hay dentro, que es el fruto. Entonces, aquí vamos a
decir que el alfabeto representa las fuerzas creativas con las cuales el mundo fue materializado. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de fuerzas primigenias fue que se creó todo lo que existe y que cada una de estas letras en sí, que ya vimos que más que letras lo vamos a entender como arquetipos, vamos a ver que cada una va a tener una forma pictográfica. Antes de que tuviéramos la tipografía, por ejemplo, de la Torah, que es la que se ocupa como la original y que después hay variaciones, eh, lo importante es entender que hay un secreto y que el primer secreto de estas letras está en su pictografía. Cada una va a tener una forma que le va a diferenciar según a lo que refiera este arquetipo de la energía que le conforma o del atributo que le conforma a este concepto. Y lo importante de esto es entender que las letras hebreas se le considera lo que es, más allá de las fuerzas creativas, porque ahorita ese concepto es casi imposible explicarlo brevemente, pero vamos a entender que está basado este alfabeto o este alefato, dicho más correctamente, está basado en lo que es el lenguaje o el idioma del alma. Y ahí es importante también puntualizar y hacer una pequeña pausa para entender qué quiere decir el lenguaje o el idioma del alma. Nosotros en la actualidad pues tenemos un lenguaje con ciertas reglas, tenemos un alfabeto en el cual pues está constituido por letras, pero en nuestra cultura si hablamos de una letra y nos preguntamos qué representa la letra B, pues simplemente vamos a entender que es la connotación de un sonido, la forma en que pues vamos a eh, producir ese sonido, pero que prácticamente no tiene un significado como tal. Por tanto, carece de una profundidad que es diferente en el alfabeto o en el alefato hebreo. Aquí vamos a ver que las letras en sí son expresiones primigenias del alma, es decir, en un estado primigenio, si nosotros vemos lo que es un niño, no necesita, en este caso un bebé que no habla, no necesita comunicarse con palabras para poder expresar lo que siente. Por lo menos eso es lo que entendemos, lo que siente. Entonces, si llora, tiene hambre. Si se ríe, pues debe estar contento. Entonces, el lenguaje del alma se va a basar en las expresiones primigenias que emergen de lo que es el alma, es decir, lo que realmente somos, que después pues necesitamos ir trabajando el cuerpo para que se vaya refinando y el alma pueda trabajar en una forma más eficiente en este mundo material. Pero el lenguaje primigenio, si nosotros vemos la letra Aleph, que representaría la A, pues en el alfabeto común solo sería la A, pero en el lenguaje del alma A es un sonido primigenio, como cuando existe la presencia, es decir, ah, es decir, estoy aquí. Cuando estamos eh, contentos, saciados, podemos hacer la misma expresión, ah. Si no entendemos algo, decimos, ¿eh? Si vemos algo muy grande, decimos, oh. Y, por ejemplo, si sufrimos alguna decepción, entonces son sonidos que emergen de lo que es el alma en sí. Entonces, eso es lo importante entender, que en sí las letras, más allá del pictograma, de su forma, del concepto, están hablando de energías primigenias que se manifiestan a través de sonidos originales, que vienen precisamente del alma. Cada letra tiene un significado propio y aquí hablamos en relación
al proceso de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ver que las letras hebreas, que cada vez que vayamos diciendo las letras hebreas, cada vez va a ir cambiando más el concepto. Más que entender sobre una letra, vamos a ir entendiendo lo que quiere decir o a lo que se refiere todo el conjunto que abarca el concepto de la letra. Pero vamos a ver que dentro de esas características tienen un orden. Ese orden va a tener una importancia. Vamos a ver que tiene orden, que tiene valor, que tiene sonido, que tiene forma, y todo eso crea el concepto de la energía original que se va a manifestar en nosotros o en nuestro plano material, pero pasando por el espiritual, el emocional, el mental, hasta llegar al físico. Entonces, cada una de estas letras tiene un orden específico, puesto que cada una va a ir relatando o contando cuál es el paso que fue dando el creador, como si estuviéramos leyendo una receta para la creación. ¿Qué creación? Nuestra realidad. Recordemos que estas letras están ligadas a lo que es el árbol de la vida. Entonces, esto es como si tuviéramos eh, harina y el árbol de la vida es como si tuviéramos el huevo. Entonces, van a ser diferentes ingredientes, pero que se unen entre sí para dar paso a la creación. Entonces, por eso es importante pues tener estos dos conceptos bien claros. Pero para aterrizar aquí esta idea es que cada letra va a ser un paso o un proceso que nosotros al adquirirlo y al entenderlo podemos ir creando prácticamente lo que deseemos si seguimos ciertas reglas. Ahora vamos a pasar a los generales de lo que es el alefato en su aspecto contemporáneo, vamos a llamarle así, y vamos a ver que, como habíamos hablado anteriormente, el alfabeto o el alefato hebreo es único en su tipo, porque vamos a ver que tiene características, como ya había mencionado, que tiene que ver con el valor, la forma, el sonido, significado. Y esto nos va a permitir entender de diferentes perspectivas un solo significado que no podríamos apreciar a simple vista, como comentaba antes, pero que si vamos aprendiendo a ver lo que es cada una de estas letras, ya sea por su forma, por su sonido, por el orden que tiene, por el valor, entonces vamos a ir descubriendo mensajes diferentes y que pues usualmente son personales. Por eso es tan importante saber esto, porque todo estudiante de Kabbalah necesita saber de qué se tratan las letras, pues es la herramienta básica para practicar. Se compone de 22 caracteres alfanuméricos sencillos y 5 finales. Esto quiere decir que en realidad originalmente son 22 letras, pero tenemos también 5 letras finales que también tienen una representación especial, pero que originalmente vamos a ver primero las 22. Y esas 22 tienen referencia a lo que eh, tiene que ver con el árbol de la vida. Entonces, para dar un ejemplo muy básico de cómo se utiliza todo este conocimiento, es decir, en este caso, por ejemplo, el valor y la letra, para entender una perspectiva diferente de lo que podría ser la lectura literal, que también en algún momento hemos hablado de los diferentes niveles de entendimiento, y dicho sea de paso que la Kabbalah es prácticamente el estudio del Sod, que es el nivel más profundo de entendimiento de la Torá y los textos cabalísticos. Pero si nos basamos en la parte literal, aquí tenemos un ejemplo. Ahí en letras hebreas está la palabra ahabá, que quiere decir amor. Y volvemos al mismo concepto. Si nosotros en nuestra realidad
estamos nutridos por pues, lo que es el mundo mediático, por ejemplo, las noticias, las novelas, todo lo que es la televisión, todo lo que tiene que ver con informática, nuestro concepto de amor va a estar cambiando, es decir, el arquetipo de nuestro amor va a cambiar. Ya no hablemos de Romeo y Julieta en este caso, pero pues podemos pasar a cualquier otro arquetipo, va a ser el mismo arquetipo, pero en otra forma. Puede ser en este caso pues cualquier figura pública o cualquier ícono importante según nuestra historia de vida. Vamos a tener un concepto diferente de lo que es el amor. Para algunas personas el amor es celos, para algunas personas el amor es control, para algunas personas el amor pues es posesión y para otras personas el amor es libertad, el amor es comprensión y bueno, hay diferentes contextos de amor, pero entendiendo a lo que se referencia originalmente, lo que quiere decir el amor, para dar un ejemplo aquí en esta clase, es el concepto de amor, que es Ahabá. Vamos a descubrir qué quiere decir realmente, porque si lo dejamos hasta ahí, hasta la traducción de Ahabá es amor, pues entonces puedo pensar si mi concepto de amor es el chantaje, pues puedo pensar que está hablando del chantaje, pero en realidad, si vamos más allá, vemos entonces que si vemos estas letras, ¿a qué valor corresponden? Si empezamos desde lo que es la letra Aleph, que está aquí, la letra Aleph pues va a tener un valor de 1. Luego la letra Hei va a tener un valor de 5. Luego la letra Bet va a tener un valor de 2 y la letra Hei otra vez 5. Entonces tenemos 1, 5, 2, 5, que cuando lo sumamos nos va a dar el valor de 13. Entonces ahí ya encontramos, ya no por la fonética nada más, ni por el significado, el contexto del amor, sino por la numerología que tiene, entendemos algo diferente que si después tenemos el conocimiento suficiente, podemos ver que la palabra, en este caso, Ehad, que está compuesta por la Aleph, que es 1, luego tenemos la Het, que va a ser la 8, y dicho sea de paso, esta tipografía es diferente a esta, y después vamos a entender por qué y qué implicaciones tiene. Pero bueno, nos quedamos ahorita con que es el número 8, y luego tenemos lo que es la Dalet, que tiene el número 4, o el valor 4. Entonces tenemos que 4 más 8 más 1 nos da 13. Entonces aquí se empiezan a relacionar los conceptos que hay entre Ahabá, más allá de entender como amor, lo que es Ehad, que quiere decir uno, es decir, unidad. Uno tiene que ver con la individualidad, con el uno, es decir, con uno mismo, con nosotros mismos. Y después tiene que ver con la unidad de todos nosotros, es decir, la unidad de todos los unos. En el árbol de la vida estamos hablando de este tema, de lo que implica la unidad y el uno, dentro de la idea de la frase de la Shema, que es Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Entonces esta palabra Echad, pues prácticamente si la sustituimos ahí, vamos a entender que más allá de decir que Dios es uno, Dios es amor. Entonces esta es la forma en cómo vamos a ir detectando cosas más allá de lo evidente, que dos palabras que si no tenemos toda la información, pues pueden parecer que no tienen una relación, pero cuando entramos en este terreno de conocimiento cabalístico de las letras hebreas, pues vamos a poder sacar muchísimas conclusiones y recibir, obviamente, mensajes más claros, porque a veces en meditaciones pasa que se nos presentan letras de la nada, nos llegan letras a la mente y no sabemos qué quiere decir. Y puede ser que sea una combinación única.
Y entonces, ¿dónde va a estar el secreto? En la forma en cómo vamos a abordar ese conocimiento. Entonces tenemos que el alefato original no tiene vocales. Esto es importante porque vamos a ver que todas estas letras en sí son consonantes, a excepción de algunas que podemos utilizar como soporte de vocal o vocal en sí, dependiendo si ya tenemos el conocimiento de cómo funcionan las letras, y vamos a entender entonces que, por ejemplo, la Aleph, que es un soporte de vocal, pues aquí lo tenemos en estas dos palabras como inicial, que es Ajabá y Ehad. Lo tenemos como una vocal, pero en realidad el alfabeto original no tiene vocales, puesto que cabalísticamente las vocales tienen una referencia diferente que tiene que ver según el tipo de vocal que le estemos añadiendo a lo que es la letra, que es la consonante, nos va a referir información de un nivel o de otro, por ejemplo, dentro del árbol de la vida. Si utilizamos ciertas vocales, nos está haciendo referencia a ciertos niveles de los mundos del árbol de la vida, por ejemplo, o de las dimensiones. Pero lo que sí tienen estas letras es una pronunciación. Como vemos aquí, pues por ejemplo, lo que es la Bet tiene 3 letras. La Gimel tiene también lo que son 6 letras. Y así vamos a deletrear cada letra, pero vamos a ver que tiene una vocal natural. Entonces, por eso aquí podemos leer Ahabá, o aquí podemos leer Ehad en este caso, porque la Aleph puede ser la E también. Pero, por ejemplo, tenemos la Bet, que su vocal natural es la E, entonces vamos a poder leer letras con sus vocales naturales. De otra forma, por ejemplo, la Bet, que es la B, su sonido natural sería b, 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 sin vocal. Con vocal, entonces, vocal natural, pues tiene B. La Gimel igual. Si no tiene la vocal natural, si solamente tomamos en cuenta lo que es el sonido eh, de la letra, de la consonante, es un sonido gutural que es g, g, g. Entonces, eso también es muy importante. Puede sonar al principio gracioso y extraño, pero la manera en que se pronuncian es importante porque más adelante vamos a ver que las letras tienen ciertas cosas particulares como son, pueden ser, en este caso la Bet, pues es una letra labial, porque es b, b con los labios. La Gimel es una letra gutural, que es con la garganta, g, g. Entonces, en el Sefer Yetzirah se nos da prácticamente la receta para ser Dios, como dicen algunos estudiosos, puesto que aprender a utilizar estas letras y a pronunciarlas correctamente nos da la posibilidad de crear pues prácticamente lo que nos sea permitido según nuestro nivel de conciencia. Entonces, como dato, pues en el alefato original pues no tiene vocales y las vocales pueden ser algunos puntitos y líneas que refieren a un nivel diferente del árbol de la vida. Y la cosa también más importante que podemos decir es que se escribe y se lee de derecha a izquierda. Eso es muy importante. Por eso aquí tenemos lo que es la Aleph, la Bet, Gimel, Dalet, y va de derecha a izquierda. Eso es muy importante para que no se confundan porque tiene un sentido, tiene un porqué. Y ahora vamos a pasar a lo que son las letras en sí, pero entender qué relación tienen con la creación. Y aquí vamos a prestar atención, puesto que esta parte es muy interesante y si la entendemos, prácticamente ya estamos del otro lado del curso. Y tenemos que, citando el Sefer Yetzirah, el universo fue creado con estas 22 letras, además de pues, lo que son las 10 sefirot o las 10 dimensiones, que en realidad son 32 senderos místicos de sabiduría, que también eso lo explicamos en el curso del árbol de la vida. Pero en este caso, como vamos a hablar de las letras hebreas eh, por separado, entonces
Dentro de Sefer Yetzirah se habla de estas 22 letras, se hace referencia a ellas y habla de que estos 22 poderes de creación fueron los que utilizó el creador para poder dar sentido o forma o materializar lo que existe. Y les aseguro que después de este curso vamos a ver lo que son las letras hebreas de una forma completamente distinta, porque entender a lo que se refieren, que es desde el macrocosmos, que es hablar de los astros, pasando por lo que es nuestra realidad, hasta llegar al microcosmos, que es nuestro ser y su interior, pues vamos a descubrir cómo están tejidas todas estas letras. Y como comentaba en el curso del árbol de la vida, según yo lo que haga aquí en mí es lo que va a suceder arriba y se va a reflejar de vuelta aquí. Por eso tenemos la ley de causa y efecto o la de correspondencia, que como es arriba es abajo, puesto que estas letras están manifestadas en todos lados. Entonces es importante entender que pues estas letras están presentes todo el tiempo y, vamos a decir, activas. Y para hacer también referencia de lo que es la Torah, puesto que en el inciso anterior hablamos del Sefer Yetzirah, para hablar de la Torah vamos a citar lo que es la parte del Génesis, que en realidad es Bereshit, y para eso pues vamos a analizar introductoriamente lo que es el versículo 1.1, que aquí aparece en colores y podemos ver lo que son las letras, ya con una tipografía moderna, pero también se ven lo que son las vocales, que son puntos para pues determinar más precisamente cómo se pronuncia. Pero también sabemos que a nivel de conocimiento cabalístico, pues refieren eso que había comentado de las dimensiones. Entonces esta frase se lee Bereshit bara Elohim et Hashamaim bet Haaretz, y le podemos dar el significado de en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, aquí también es importante entender que si nosotros queremos estudiar lo que es el Sot, que es el secreto más profundo de la Kabbalah, pues vamos a necesitar entender estos conocimientos desde el idioma hebreo original. Por tanto, es importante, nuevamente repito, lo que es el estudio de las letras, puesto que en las versiones de lo que es la Torah, que ya vimos que es el Antiguo Testamento, o lo que le llamamos la Biblia, ya hoy en día viene modificado y tiene pues otros significados u otras representaciones, lo que es cada una de estas palabras en hebreo. En este caso, la palabra Elohim es usualmente sustituida por lo que es la palabra Dios. Y bueno, Dios es un concepto que también es importante entenderlo, el por qué se dice a veces Dios o a veces podemos decir el creador, que puede ser apreciado como lo mismo, pero siguiendo un adagio cabalístico que dice, eh, el lugar de Dios es el mundo, pero el mundo no es el lugar de Dios. Parece una contradicción, pero en realidad de lo que está hablando es que en este caso lo que es las letras hebreas, que en este caso es Elohim, no solamente se está refiriendo a Dios, sino que hay diferentes formas de llamarle a Dios, que en realidad van a ser atributos, y que una cosa es el concepto de Dios y otra cosa es el concepto del creador, que están relacionados, pero no se entienden igual porque son diferentes. En este caso, Elohim podríamos decir que es uno de los atributos de Dios, pero no es Dios en su totalidad. Elohim hace referencia a lo que es la dimensión o la sefirá de Geburah, del árbol de la vida, que tiene que ver con el rigor, lo que es la justicia desde el sentido de vista del poder. Entonces, en realidad, si nosotros leemos qué es lo que dice aquí, sustituyendo a Elohim por el atributo,
pues vamos a entender que en el principio creó. ¿Quién creó? Pues el creador, que no estamos hablando de su nombre, pero creó Elohim, es decir, con esta fuerza llamada Elohim, que es Geburah, que creó los cielos y la tierra. Ahora, también es importante saber que dentro de lo que es la Kabbalah, no hay en la Torah combinación de letras que no tenga una representación en específico. Entonces, aquí puse un inciso que dice Aleph Tab, que es la palabra et, que et, si lo vemos aquí, lo vamos a ver como el significado de los. Entonces, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Más allá de entender qué son los cielos, es entender por qué dice los y por qué no dice él. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. ¿Por qué habla de los cielos? Más allá de entender que cabalísticamente los cielos estamos hablando de los mundos de Yetzirah, Briah y lo que es Atzilut. Pero aquí lo interesante es que ya como hablamos de que Elohim no es una casualidad de que esté ahí, entonces tampoco es una casualidad que los, que es la traducción, que en realidad es et, esté aquí. Entonces, et sabemos cabalísticamente que refiere a la letra Aleph, a la letra Tab, que en sí está hablando del principio y el final del alfabeto. Si nosotros lo vemos aquí, tenemos la Aleph, Bet, Gimel, Dalet, así hasta llegar a la Tab. Entonces está hablando de la totalidad del alfabeto, es decir, en el principio creó con Elohim y con estas 22 poderes, porque cada uno de estos poderes o cada una de estas letras, vamos a ver que es un Elohim, es un poder. El poder que tiene cada letra es un Elohim. Y luego vamos a entender qué quiere decir más profundamente, pero está hablando de que con estos 22 poderes creó los cielos y la tierra. Y repito, más allá de entender qué son los cielos y qué es la tierra, lo interesante aquí es entender que ya en Bereshit, así como en el Sefer Yetzirah, que en el versículo 1.1 dice que se grabó con 32 senderos místicos de sabiduría, de los cuales 10 son las Sefirot y los 22 son las letras. En el mismo versículo, pero de Bereshit, de Génesis, tenemos exactamente lo mismo. Con las letras creó Elohim, los cielos y la tierra. Y aquí lo más importante de esto es entender la relación que hay entre el alfabeto, es decir, la totalidad del alfabeto, las 22 letras, desde la Aleph hasta la Tab, con la creación. Es decir, el alfabeto hebreo es el vínculo o la herramienta que va a permitir unir el creador con lo creado. Porque aquí vemos que en el principio creó Elohim, et, los cielos y la tierra. Es decir, él creó y esto es lo que creó. Esto es el creador y esto es lo creado. Entonces, las 22 letras hebreas a través de su uso nos permite crear, nos permite vincular el poder creador con la manifestación de lo creado. Y bueno, con esta información terminamos la clase de hoy. Muchas gracias y buenas noches.